placer estar con todos los compañeros de Encuentro Patriótico y también los que no son de Encuentro. Bueno, y un gran gusto que poder charlar contigo. Te digo, Julio, la idea es aprovechar que estamos en una jornada tan particular como es una nueva celebración del 17 de octubre para poner por ahí en tres perspectivas la charla de hoy. La primera es tratar de mirar por el espejo retrovisor y sin entrar en hacer una charla de contenido histórico, sí poder entender la dimensión de aquella epopeya fundante que es para el peronismo el 17 de octubre, ese encuentro de pueblo y un liderazgo que sublevó el subsuelo de nuestra patria y marcó los 80 años de historia que venimos atravesando. Un segundo tramo de la charla que podamos poner en un contexto presente, en un diagnóstico sobre la situación actual, en parte esos aprendizajes de cuáles son los elementos salientes del 17 de octubre que nos hacen hoy reflexionar sobre las debilidades del movimiento nacional que terminó autorizando un gobierno de saqueo como el que estamos atravesando y poder pensar en una tercera parte en perspectiva futura, en clave futura la Argentina y los desafíos estratégicos, aprovechando también este 17 de octubre para poner en perspectiva planificación estratégica y destino político para el movimiento nacional. Por eso, primero arrancamos, clave histórica, poner el espejo retrovisor en aquel 17 de octubre de 1945 y poder entender que nos aportes sobre la significación histórica de ese mito, esa epopeya fundante que fue el subsuelo de nuestra patria sublevado. Muy bien, correcto. ¿Arranco yo o...? Arranque, o por lo menos en esos elementos que vos a partir de la historia entendés que son los elementos salientes del 17. Hablamos hoy del 17 de octubre, conmemoramos el 17 de octubre. Todos ustedes saben, es público, las profundas diferencias políticas que tengo con Axel Kicillof, pero reconozco que el acto fue muy importante, masivo. En el escenario había una enorme multitud de dirigentes, y yo te diría que muchos de los cuales estaban ahí por sus propios intereses y no en función de la campaña presidencial de Axel, que se lanzó claramente. Vamos a ir un poquitito para hablar de la foto del día. Bueno, después los otros actos, el de Moreno, el de Santa María, son menores, no vale la pena comentarlo. Y en el interior seguramente ha habido actos importantes en algunas provincias. En Formosa estoy seguro que ha habido un acto muy importante, en Santiago también, en La Rioja seguramente también Quintela ha llevado adelante uno. Mira, el 17 de octubre en realidad no marca un comienzo, digamos, es la eclosión en la Argentina ha habido pocos procesos revolucionarios de raigambre y de construcción de poder popular con una planificación marcada y signada por la vocación industrialista, por la incorporación de grandes masas rurales a las grandes ciudades, a los efectos de transformarse en el proletariado industrial de la Argentina que nace en el 43, porque en realidad el 17 de octubre es producto de la revolución del 43, que muchos progresistas y otros gorilas, siempre la Iglesia, ¿viste? El diputado del PRO menciona con horror esa dictadura horrenda que terminó con la década infame. Que por otro lado era un proceso llevado adelante por los militares también, digamos, la democracia en una mascarada con un fraude denominado patriótico. Y debemos decir también que salvo el plan de acción de la primera junta de gobierno, llevada adelante, elaborado centralmente por Moreno y teniendo como una espada, digamos, rebelde, te diría cuasi revolucionaria, más allá de llamarse Revolución de Mayo en Castelli. Luego, todos los procesos de planificación en la Argentina, los que nosotros valoramos como positivos y proactivos en nuestro concepto de patria, de nación y fundamentalmente del rol
de los sectores populares, en el protagonismo de los sectores populares en el desarrollo de los procesos virtuosos, lo llevó adelante el ejército argentino, claramente. El general Roca, con la campaña del desierto, la construcción de ferrocarriles, que no eran ingleses los ferrocarriles construidos en la década del 80, sino construidos por argentinos en la Argentina, seguramente con tecnología inglesa en algún sentido, pero no eran concesionados, el ferrocarril a Tucumán, a Bahía Blanca, etc. Luego, durante el gobierno de Irigoyen, el programa llevado adelante por el general Mosconi con la creación de YPF, claramente, y claramente también lo que denominamos la revolución del 30 con la construcción de la gran burocracia, digamos, del proyecto mitrista, que es el que lleva adelante después Roca, porque Roca, cuando asume como presidente, la capital federal recién nacía de la mano de la guerra civil que hubo entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y que ganara de alguna manera el presidente Avellaneda. Por eso Avellaneda hoy se llama Avellaneda y no Barracas al Sur. Ahí fue la principal batalla donde la provincia de Buenos Aires es derrotada, se consolida el proyecto mitrista, se consolida el Distrito Federal, el poder del puerto, bueno, menudo plan. Pero el ejército argentino de alguna forma fue el protagonista de ello. Y luego la aparición del ejército argentino, sacando la figura del general Mosconi, con la revolución del 43, ya con el grupo de oficiales unidos que lideraba Perón, Mercante y una serie de coroneles, esencialmente del ejército. En general, en el mundo, las grandes revoluciones que encabezaron y protagonizaron los militares siempre estuvieron en manos de coroneles, o fueron conducidas por coroneles. De hecho, los generales Rawson y Ramírez duraron horas en el gobierno, que fueron los dos primeros. Luego asume el general Farrell, que era un general de alguna manera conservador, pero de alguna manera fue el que lo fue a buscar a Perón para que se produzca el 17 de octubre. Más allá de lo que la historia cuenta, de que el doctor Carrillo, que era médico del Hospital Militar, lo fue a ver a Martín García y fraguaron un diagnóstico para que lo pudieran traer a Martín García, y luego en la coordinación con el gran trabajo que había hecho Cipriano Reyes, del cual después vi que hay algún punto que vos querés que hablemos de la cuestión sindical y demás. Cipriano Reyes fue un protagonista muy activo que después fue tapado por la historia, por el proceso de enfrentamiento con Perón luego del 46. De hecho, fíjate vos qué paradoja, el 17 de octubre del año 46, por supuesto, Perón convoca una gran movilización en Plaza de Mayo, y Cipriano Reyes hizo un acto en el Congreso. Ya como con el Partido Laborista extendido, y de ahí surge la voluntad de construcción del Partido Justicialista. El general Perón había sido detenido por los sectores más reaccionarios, fundamentalmente de la Marina y del Ejército, que también los tenía, con el general Ábalos y el almirante Bernengo Lima. No estaba proscrito, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no estaba proscrito porque nunca había habido una elección previa. De hecho, cuando Farrell lo manda a llamar a la Casa Rosada, le pregunta, bueno, ¿qué quiere? Y le dijo que haya elecciones. Y a partir de ahí se lanza el proceso electoral del 24 de febrero del 46. La voluntad de que haya elecciones fue de Perón, y fue digamos, la condición que le impuso a Farrell para salir al balcón y mandar la gente a la casa, que era lo que más le preocupaba a Farrell. ¿Ahora qué quiere que haga? Dice, bueno, me voy a mi casa, le dijo Perón. No, mándenos a la casa, le dijo. Bueno, hizo ese discurso fabuloso, donde yo destaco fundamentalmente la frase cuando dice que una nación
no vale por sus casas y sus campos, sino por su pueblo, por sus trabajadores, y por, como él dice, por la unidad de los trabajadores en función de una concepción política que emanaba de un líder que era indiscutido en ese momento, producto de las enormes reivindicaciones que a través de la Dirección Nacional de Trabajo primero y de la Secretaría del Trabajo y Previsión después había llevado adelante. Vos fijate que Perón, después del 17 de octubre, es vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, y sigue siendo secretario de Trabajo y Previsión, porque es el cargo que a él más le interesaba y de donde hizo todo el trabajo político. Como ministro de Guerra fue donde arranca el famoso tema de Braden o Perón, donde Braden lo va a ver al Ministerio de Guerra y le dice que se deje de joder, que baje un cambio, que ellos le reconocerían que bueno, que se retire de la escena política argentina y que llamen elecciones. Vos sabés muy bien que en los días que Perón estuvo en Martín García, ya estaba todo preparado para que asumiera el presidente de la Corte Suprema de Justicia la presidencia de la Nación. Cuando hoy vemos algunos movimientos algunos movimientos del presidente de la Corte actual, vos ves que hay larvado también un proyecto por ese lado. De hecho, el secretario letrado de la Corte, el 17 de octubre, estaba llevándole a Farrell la nómina de los ministros que iba a poner el presidente de la Corte, creo que era Ortiz Basualdo, no recuerdo bien el nombre ahora, pero ya le llevaban la lista de ministros para que asumiera Perón. Llegó a la plaza y cuando vio todo el movimiento se volvió. Pero por horas fracasó. Bueno, ahí empieza, ya en el año 43, no en el 45, empieza el verdadero proceso de planificador moderno de la Argentina. Si bien no podemos negarle una vigencia absoluta al proyecto del general Mosconi y mucho menos al proyecto de Roca, que, a ver, más allá de que los horrores que se cometieron en esa campaña y demás, pero digamos, el mapa de la Argentina hoy es lo que es en función de esa campaña. Después podemos analizar, digamos, todas las situaciones, los genocidios y demás, pero hubo un plan. Lo demás fueron tiempos de mucha virulencia política y de violencia, desde Caseros, te diría, hasta la capitulación de Carlos Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires, ante el presidente Avellaneda, cediéndole la capital de la provincia de Buenos Aires al país, en realidad, al puerto, y a los intereses del puerto. Había habido un proyecto fuerte de migración europea que fue totalmente planificado para hacer ferrocarriles, para construir viviendas, las cloacas, todas las obras de infraestructura que de ninguna manera ninguno de los gobiernos anteriores al macrismo había de alguna manera renunciado a la Argentina como un hecho virtuoso. Bueno, Alberdi creo que fue el que puso la semilla en uno de sus libros. No soy un lector de Alberdi, pero sé que existe la frase de dejar que los hombres rubios vengan y fecunden a nuestras mujeres. Se refería fundamentalmente a los sajones. Lamentablemente su proyecto fracasó. Si bien hubo una inmigración sajón-alemana, fundamentalmente a las colonias alemanas de Entre Ríos, esas fueron generalmente operadas por los Rothschild y otras empresas y familias multimillonarias que generaban procesos de colonización, que estaban dirigidos justamente a que el producto de esa colonización generara un hecho económico que les permitiera a ellos incrementar sus riquezas, un poco hoy como las 8 hermanas exportadoras de grano, pero llevado a 200 años atrás. Bueno, la única migración sajona que tuvo la Argentina, por lo menos que yo reconozca, se ha producido en la Patagonia, que no son una, sino son dos. Una en Chubut, con el
la inmigración galesa al valle del río Chubut, que cabeza en Rawson y termina en Trevelin, por llamarlo de alguna manera, el valle del río, los galeses, y que vinieron en un barco, no me acuerdo el nombre, un barco con un nombre inglés, que se instalaron ahí, bueno, y hoy por hoy son una enorme colonia gringa, por llamarlo de alguna manera, en Chubut, que gente, muchísimos compañeros peronistas forman parte de esa colonia. Vos sabés que los galeses son de alguna manera, representan el proletariado industrial más duro de Inglaterra, más allá de, sin restarle valor al proletariado inglés y al escocés. Y los que vinieron a Santa Cruz, que en realidad en general eran ingleses que huían de la explotación de la compañía Falkland, se largaban al mar con pequeños veleros y llegaban a la costa y fundaban un campo, y gran parte de esos colonos, que eran colonos de alguna manera, no eran producto de un proceso de planificación estratégico marcado, sino ocuparon el lugar y después las grandes compañías inglesas, viendo que ellos habían radicado ahí, llevaron adelante a través de la empresa de Patagonian Sheep Farming Corporation, los grandes campos, Leleque, que ahora es de Benetton, Cóndor, que también es de Benetton en Santa Cruz, estancias de 120.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, estancia Coronel en San Julián, gran parte de las estancias de Tierra del Fuego, y que esos fueron también protagonistas de una enorme masacre de nativos, de aborígenes, tehuelches, zonas, y yaganes, esencialmente. Bueno, es un tema al margen. La planificación moderna arranca con el Consejo Nacional de Posguerra, que crea Perón a los efectos de aprovechar para la Argentina el proceso de posguerra que venía. O sea, cómo íbamos a cobrar la deuda que tenía Inglaterra con nosotros por la provisión durante la década infame y toda esa época, igual que la Primera Guerra Mundial, de lana fundamentalmente para los uniformes. De ahí en gran parte de todas esas grandes extensiones de campo que tenía la empresa Patagonian Sheep Farming Corporation, eran propiedad de la corona británica y eran bases centrales para la provisión de carnes, de cueros y de lana para proveer al ejército inglés, tanto durante la Primera Guerra Mundial como durante la Segunda Guerra. Eso fue generando una enorme deuda que Perón finalmente cobró ya siendo presidente a través de los ferrocarriles y bueno, de la gran flotilla de aviones a reacción que tenía la Argentina en la década del 50, que eran los Gloster Meteor, que eran centenares. No quiero dar el número, no sé si fueron hasta 600 aviones que vinieron como parte de la flota argentina. Yo, siendo un pibe, recuerdo haber ido al desfile con mi viejo y ver los Gloster. Algunos de ellos después lo usaron, no en la bombardeo de Plaza de Mayo, porque son eran aviones ingleses, pero sí hubo sobre el Río de la Plata una batalla entre el ejército, digamos, la aviación y la marina, que es una batalla el mismo día del bombardeo de Plaza de Mayo. Bueno, de la base del Consejo Nacional de Posguerra, que también empezó a plantear objetivos en materia de salud, en materia de educación, en materia de construcción de caminos y demás, surge la base del equipo que después elaboró el primer plan quinquenal. El primer plan quinquenal estaba destinado esencialmente a la recuperación de la potestad argentina del desarrollo y la planificación estratégica de lo que iba a ser o sea, que había que planificar la consecuencia de hacernos cargo
de los ferrocarriles, del gas, que en ese momento era una industria incipiente. En Buenos Aires había una compañía de gas que se llamaba Primitiva, que era de los ingleses, que Perón la nacionaliza, que eran los famosos gasómetros, que los que son más viejos se acordarán, y la mayoría de ustedes no se van a acordar, que había en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que acumulaban gas que se producía en el puerto de Buenos Aires, en las dos grandes centrales que había, la de la Ítalo y la de Chade. Esas centrales generaban energía con carbón, eran inglesas, con carbón importado de Inglaterra, el carbón de piedra famoso. Yo recuerdo haber ido a juntar alguna vez ahí, aquí íbamos a pasear ahí al puerto, a la costanera, y juntábamos el carbón de coque. Bueno, con este carbón, al quemarse, generaba gas. Ese gas lo reinyectaban en una red y te lo vendían en la casa. Bueno, después Perón crea Gas del Estado y emprende la épica aventura, planificada, por supuesto, que estaba también planificada con la presencia estratégica del Estado argentino en el sur, con el gasoducto Pico Truncado, Buenos Aires. Pico Truncado es una localidad que queda al norte de la provincia de Santa Cruz, a unos 50 kilómetros menos, 30 kilómetros de la costa, muy vecina a Caleta Olivia, y por supuesto en un triángulo con Comodoro Rivadavia. Bueno, ese gasoducto se inaugura luego durante el gobierno de Frondizi. Me acuerdo que en ese momento venían a las casas y cambiaban los quemadores de los artefactos, de las cocinas, de los calefones, porque el tipo de gas era muchísimo más rico que el gas del carbón, y el olor y todo eso. Bueno, también se recupera, por supuesto, se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, si bien primero hay un paso fallido con el proceso de fusión nuclear, con el famoso alemán Richter que vino. Bueno, al final, en teoría existe la posibilidad de hacerlo, pero en la práctica, aún todavía hoy, resulta complejo. Sería mucho más fácil y más barato de producir, pero todo el proceso previo a la producción es muy caro. Y fundamentalmente la construcción de viviendas, la construcción de cloacas, de hospitales, bueno, la serie de obras que plantea el primer plan quinquenal. Ese plan quinquenal, que finaliza en el 52, en el momento de una sequía muy grande, y nos agarra rengo, porque lo que venía después, el segundo plan, ¿qué era? ¿De qué manera todo lo recuperado y nacionalizado se ponía al servicio de lo que planteaba la Constitución del 49, esencialmente en relación a la forma de generación de riqueza, que lo plantea el artículo 38 de la Constitución, cuando habla del 49, claro, cuando habla de los derechos del trabajador, en donde habla que, siendo la renta y el interés del capital producto exclusivo del trabajo humano, el trabajador debe tener una buena retribución. Pero ese primer párrafo, cuando habla que la única manera de generar plusvalía, de generar riqueza a partir del esfuerzo humano, bueno, hoy obviamente no hace falta más que escuchar a estas bestias que tenemos gobernando, en donde eso no tiene ningún valor. Acá la cuestión de la financiarización y la escuela de Chicago y la escuela austríaca y todo esto, es decir, lo que han hecho es separar la creación de riqueza del esfuerzo humano, el esfuerzo de bajar el precio de la mercancía del trabajo a su mínima expresión, que es lo que vemos todos los días. Ni que hablar luego con los grandes desarrollos tecnológicos que ha habido en materia informática, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, luego Perón hace un plan trienal sobre el final, que responde al famoso modelo argentino para el desarrollo y demás, que bueno, pues claramente no hace falta que lo explique, que se abortó, y la dictadura tiene un plan, claramente, de exterminio, pero yo trabajaba en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en esa época, y había un plan de desarrollo de las telecomunicaciones que estaba
muy absolutamente vinculado, obviamente, digamos, a las grandes empresas extranjeras, la Siemens alemana y la Standard americana y la Ericsson sueca, esencialmente, estaba vinculado a los intereses de esa empresa, pero vinculado claramente a la doctrina de seguridad nacional. Paralelamente, el astillero Domé García estaba haciendo submarinos nucleares, el misil Cóndor. Había un plan, claramente, que fue una catástrofe y un desastre. Luego de eso, recién Néstor Kirchner toma el concepto de planificación que nos tocó a nosotros llevar adelante en ese momento, con resultados, digamos, interesantes en algunos aspectos, muy positivos, inéditos, irrepetibles además, después del macrismo, bueno, y el gobierno fallido de Fernández, claramente, que dieron origen a esta locura actual, en donde, por supuesto, ellos dicen y abominan de la planificación, y todos aquellos gobiernos que han abominado de los procesos de planificación nacional, en realidad lo que hacen es resignar esa capacidad, esa enorme herramienta, no es estratégica, es una herramienta para llevar adelante una estrategia que inclusive puede tener algunos insumos y condimentos tácticos, y que obviamente se lleva adelante en función de un objetivo político previamente trazado, que es lo superior, es lo que teóricamente manda. Ahora, cuando no hay objetivos políticos claros, y el objetivo, como en el gobierno de Alberto, es siempre la resignación a la teoría de la relación de fuerza, obviamente el fracaso es absoluto y devienen cuestiones fallidas. Bien. ¿Qué es lo que le falta a la Argentina, mirándolo de acá para el futuro en materia de planificación? Evidentemente yo creo que es necesario una reforma constitucional, claramente, y es obligación del Movimiento Nacional y Popular tener un proyecto de constitución en donde el federalismo deje de ser una entelequia y pase a ser una realidad concreta, efectiva, en materia política, fijada claramente por la Constitución, no en el preámbulo, sino debería haber un capítulo entero de la Constitución generando un proceso de coparticipación inversa, es decir, que el Estado Nacional viva a partir de lo que le sobra, o sea, que es lo que está radicado en la ciudad capital, viva a partir del excedente de lo que recauden las provincias, producto de su actividad productiva diseñada por sus propias direcciones políticas de los sectores nacionales y populares. Tenemos que volver y dar respuesta. ¿Qué es lo que fracasa en la Argentina, que va desde el fusilamiento de Dorrego hasta Caseros? Fracasa el proceso de organización nacional del federal. Claramente el asesinato de Facundo trae aparejado, digamos, una dispersión de voluntades que hace, más allá de los dos bloqueos anglo-franceses y las dificultades propias que tuvo la Confederación Argentina, pues llamémosla, porque existió como tal, y creo que, a mí me gusta el nombre, creo que es muy, en términos de lo que nosotros somos, soñamos ser, y lo que pensaron nuestros padres fundadores, que son los caudillos, y fundamentalmente que son el objeto del mayor odio y del mayor accionar político de lo que se denomina vulgarmente antiperonismo, que es el federalismo. Cuando yo me tomé la libertad de buscar, estuve pensando hoy, es decir, hay algo que expresa claramente qué es lo que siente la oligarquía fundamentalmente, o la reacción, para hablar en términos políticos, en relación a la posibilidad de la organización de un país federal, el terror que les da.
Y eso lo expresa muy bien Sarmiento en la página 1 del Facundo. Voy a leer 10 renglones. El tipo arranca el libro diciendo: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entradas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélalos no. 10 años, aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían: no ha muerto, vive aún, él vendrá, cierto. Facundo no ha muerto, esto dice Sarmiento. Está vivo en las tradiciones populares, en las políticas y en las revoluciones argentinas. Punto, ahí termino. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahí está el mito de ello, ahí está ¿dónde está? Yo siempre digo, vos, cuando era ministro y cuando era dirigente político, ahora estoy casi retirado, iba a cualquier lugar, vos vas a cualquier lugar, vos podés hablar de la patria, la bandera, del poncho colorado, celeste, lo que quieras, pero vos hablas del federalismo y te aplauden todo. O sea, sobre todo el público al que uno le va a hablar, claramente, no las castas oligárquicas de las localidades o de los pueblos. Bueno, nosotros intentamos eso a partir de digamos, de aplicar lo que plantea Perón, ¿no? Ejecución, planificación centralizada, ejecución descentralizada, organización del pueblo libre. Eso es el federalismo. Claramente, el 43% de los 107.000 millones de dólares que ejecutamos en 12 años fue ejecutado a través de provincias y municipios. O sea, es decir, yo no iba a armar la básica debido presidente o digamos, armar a los pueblos, armar una puja interna con el dirigente, el compañero que estaba al frente del pueblo, sino a tratar de ayudarlo y que él fuera realmente un vector de nuestras políticas y fundamentalmente de los procesos de inclusión social, de desarrollo económico, sin tenerle miedo al trabajo por administración. Si eso podría no caber, íbamos a la cuestión de la cooperativa. Lo veo a Coco ahí, que está escuchando atentamente, y con ello hicimos miles de viviendas en todo el país. Por supuesto, después te fusilan, que esto, que el otro, que la liquidación, que el apuesto, que el otro. Todo mentira. Las viviendas están, la gente está viviendo ahí. Bueno, todas estas cuestiones creo que deben movernos a entender que tenemos que tener una propuesta federal a partir de un acta constitutiva diferente, en donde lo republicano esté implícito. Había congreso, parlamento, legislatura en la época de los caudillos. Obviamente había pujas en política interna, a lo mejor había una hegemonía importante del caudillo gobernante, pero la modalidad republicana de alguna manera existía, no existe, no, es impensado. Vos fíjate que hasta aún los países socialistas siempre adoptan la forma de república popular, pero nosotros tenemos que partir de una confederación, de un Estado federativo real como es Brasil, como es México, como es Rusia, como es Estados Unidos. O sea, te doy 500 y como de alguna manera, a través del Partido Comunista, es China, ¿no? O como era la Unión Soviética, que era una unión de repúblicas socialistas soviéticas, que después ahora terminó siendo una federación. Bien, creo que el federalismo es central. Tiene que ser el protagonista no solamente para ejecutar obras en forma descentralizada y de alguna manera hacer real el planteo estratégico de Perón, sino como guardián y como custodio de que cuando arranquemos un proceso nacional, popular, soberano e industrialista y con capacidad planificadora soberana, sea irreversible. Si no, vamos a estar siempre a los tirones
y con estos golpes de manotazo de ahogado de la oligarquía, y ahora mayoritariamente unido digamos, impulsado o viabilizado, para ser más preciso, con las redes sociales, yo creo que ya los grandes multimedios mediáticos, Clarín, La Nación, no quiero pecar de infantilismo ni simplificar el problema, pero están en un ocaso, que puede durar 1, 2, 10 o 20, 50 años, pero eso por ahí no pasa la cosa. Y creo que debemos darnos hacia el interior, tenemos que estar discutiendo estas cuestiones, cuál es el tipo de desarrollo que queremos y fundamentalmente qué aglutinante constitutivo queremos. Al final no necesitabas una entrevista, ¿viste, Julio, para repasar los distintos aspectos? Yo una sola, Julio, te voy a tirar y ya le dejo la palabra a Rodo para que repase parte de las intervenciones de los compañeros ahí en el chat. Porque vos hablaste en un momento de la planificación del segundo plan quinquenal, nos agarró mal parado en el 52. Y en alguna medida hace al concepto del peronismo sigue siendo una revolución inconclusa en la Argentina. ¿Cuánto hay? Porque vos ahí tiraste reforma constitucional, poner en el centro de gravedad el debate del federalismo para el siglo XXI, como un eje relativo. ¿Qué elementos de esa revolución inconclusa, de esa planificación, está en la agenda de futuro de la Argentina? La burocratización del Estado. Eso llevó al fracaso absoluto. Mirá, hace poco leí un libro que en realidad es una crónica periodística, pero es muy interesante. Se llama Días Malditos y lo escribió Hamilton. Lo deben conocer, ustedes están en el programa de televisión, Mariano Hamilton. Es muy bueno, hace un relato día por día, un relato tomado de los diarios, desde el día del bombardeo, no del bombardeo, sino de la quema de la bandera del día de Corpus Christi, que es previo al bombardeo de Plaza de Mayo, o sea, 10 días antes, hasta la caída de Perón. Y realmente no ven algunas charlas entre Perón, fundamentalmente con Borlengui sobre el final, y eso muestra el grave proceso de aburguesamiento y anquilosamiento que había habido en las estructuras del poder. Vamos a convenir, compañeros, le pasó a Mao en China. ¿Ustedes qué carajo creen que es la revolución cultural? Le movió los pisos a todos. Mirá, el otro día estaba viendo en YouTube una documental y hablaba de que el actual presidente de China, Xi Jinping, vivió en un campo de trabajo a los 16 años durante la revolución, porque el padre era un funcionario, digamos, de la nomenclatura digamos, de la revolución hasta el 61, 62. Después fue acusado, viste, como tantos otros, digamos, de traiciones a los mandatos revolucionarios. En realidad lo que hubo fue una movida enorme de piso para oxigenar y ventilar el proceso. Que después, yo no tengo ninguna duda, que todo el proceso que sigue después de la muerte de Mao, con el presidente Deng hasta Xi Jinping hoy, genera un proceso de desarrollo que es una consecuencia de la revolución socialista, de un país que no llegaba a darle una escudilla de arroz a cada habitante en el 49 y termina hoy siendo la segunda potencia económica del mundo y en cualquier momento va a ser la primera. Y yo he tratado con ellos y con una planificación en todas las áreas formidable. Rusia, en cambio, con los cuales he tenido trato también y ha sido positivo para la Argentina, tenemos un plan de desarrollo estratégico conjunto y demás, bueno, que después se archivó todo, pero tiene una estructura mucho más burocrática. Vos tratás con el funcionariato y es una cosa más parecida a la época del estalinismo, por llamarlo de alguna manera. Quedó ahí. Pero bueno, el no haber tenido una revolución cultural le trajo aparejado la caída
del muro y tantas otras cosas acá. Más allá de, como dice un amigo mío, el muro se cayó cuando inventaron la fotocopiadora Xerox. Y creo que no está muy equivocado. Rodo, te dejo la palabra a vos, así le transmití, porque si no le vamos a robar el tiempo a Julio sin darle a los interrogantes de los compañeros y a las intervenciones que ahí estuvieron circulando en el chat. Perfecto. Primero, muchísimas gracias, Julio, por la exposición. Vamos directamente a la participación de los compañeros, lo que fueron dejando a medida que fueron escuchando. Primero, bueno, Alan Miguel Bierrin te manda un abrazo, todo halagos. David Gabriel critica al gobierno actual por la falta de plan económico. Y después hay dos compañeros que hacen preguntas concretas, David Acuña y Carlos Zurita. El primero habla de que queda clara la vinculación de la herramienta de la planificación con una doctrina de liberación nacional, como fue el peronismo originario. Y te pregunta por qué a tu juicio no existe una nación de Estado planificadora, si solo se explica por una patria en disputa o porque la democracia ha fracasado como sistema de organización social. Eso es una consulta de David Acuña y luego Carlos Zurita se plantea por qué durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina no se han dado pasos que yo también, Carlos Zurita, creo indispensables para el desarrollo nacional, como pueden ser la derogación de la ley de entidades financieras, la derogación de las leyes de inversiones extranjeras directas que siempre generan una fuga de capitales superior a la inversión inicial, y, por ejemplo, el Código de Minería, cuestiones que quizás son estratégicas, fundamentales, y que durante los gobiernos de Néstor y Cristina no se han modificado. Son consultas de los compañeros y hasta ahí vamos con las intervenciones. Vamos a la primera, repetime la primera, porque era larga y no quiero dejar nada. David Acuña consultaba, bueno, decía, ¿no? Primero que la herramienta de la planificación queda claro en la historia argentina que es una parte importante de la doctrina de la liberación nacional, como fue el peronismo originariamente. Y te pregunta, yo la verdad no lo escuché en tu exposición, pero él te pregunta por qué a tu juicio no existe una razón de Estado planificadora. Me quedó claro, empiezo por el final. Queda claro que el Ministerio de Planificación fue una creación de Néstor y también de Cristina. Ya en el 2003, inclusive ella fue la que diseñó el nombre completo. Pero claramente Macri, vos fíjate que lo único que cambió en términos de gabinete fue la eliminación del Ministerio de Planificación. Y debido a poder ser un mejor, peor ministro, pero la planificación, ¿por qué desaparece? Desaparece porque es una herramienta clara de dominación. Los que no quieren que vos planifiques es el hegemón dominante, claramente. Es parte de la dominación colonial el que vos no planifiques. ¿Quién planifica? A ver, cuando va este hombre que tenemos de presidente ahora y a Estados Unidos a hablar con Elon Musk para entregar el litio, todo lo demás, cuando vos entregás el recurso y no planificás qué carajo querés hacer con el recurso, claramente es un gesto de prosternación soberana, claramente. Esto creo que es más que claro. Me molesta. No quieren que... Es más, uno de los apotegmas del liberalismo, ¿cuál es? Justamente que no se planifica, que planifica el mercado, lo que dice este hombre que tenemos ahora. La verdad, no es así. Otra de las cosas que Perón evitó con el proceso planificador y la revolución del 43 como hecho revolucionario fue en el 44 el no ingreso de la Argentina al acuerdo de Bretton Woods, que después da lugar a la creación del Fondo Monetario. Eso es clave. Y la creación del Banco Central. Bueno, a nosotros nos faltó toda esa parte. Fíjate vos, la propia ley de medios audiovisuales no la pudimos. Y creo que tuvimos más problemas internos y déficit en el manejo de nuestras propias superestructuras, hablando en términos gramscianos, que lo que nos puede hacer la Corte o Clarín, claramente.
más allá de la operación de Clarín sobre los que desde adentro mismo boicotearon el acceso. Bueno, claramente eso es lo que pasaba. Lo que explicaba Perón, o le hacía decir Perón, Hamilton a Perón, pero claramente que el segundo plan quinquenal iba a tender a consolidar el primero, entendiendo cuál era el rol que tenía que tener cada una de las empresas recuperadas. El primero era recuperarla, el segundo era el rol que iba a tener en un país con una ideología que era el justicialismo. Después podemos analizar cuál es el origen del justicialismo, si la doctrina social de la Iglesia, si la admiración secreta que Perón tenía por Lenin o por qué sé yo. Podemos encontrar mil variables. Creo que el movimiento obrero que nace en aquella Secretaría de Trabajo y Previsión, claramente estaba, que debería haber estado al servicio de ese proceso de transformador, se anquilosó, se burocratizó. Bueno, hay algo claro, ¿no? Desde la dictadura militar en adelante, sacando el periodo del gobierno de Néstor y Cristina, que lo que ha caído sin ninguna barrera ha sido la participación del Estado en la producción. Entonces también el poder de planificación y la fuerza, el poder político de planificación decae cuando el Estado se corre de los sectores productivos y bueno, eso también tiene que ver con lo que mencionabas anteriormente, Julio. Después, Carlos Zurita planteaba estas incógnitas, ¿no? De por qué no se pudo avanzar, que algo recién contestaste igual brevemente, por qué no se pudo avanzar en cuestiones fundamentales como la derogación de la ley de entidades financieras. Y tantas otras cosas. Y tantas otras. El enemigo estaba dentro. Yo no voy a ahora detallarlo, pero a ver, el anquilosamiento, el aburguesamiento estaba dentro. Es el proceso que tienen todas las revoluciones, la necesidad de regenerarse. Y regenerarse no significa traer tipo de afuera, de cualquier manera, de cualquier ideología, que vos después los inventás sin ninguna trayectoria previa. Y esto no quiere decir que seamos jóvenes o viejos, pero no hay trayectoria. Y bueno, pasan estas cosas y después terminan siendo gobernadores de Buenos Aires. Sí, claramente. Habría que preguntarle a la que lo puso. Yo les voy a decir, claramente, cuando vos escuchabas el discurso, entendías que desde dónde hablás. Es decir, vos tenés que tener una historia, tenés que tener una trayectoria. Y no estoy hablando de jóvenes, viejos, ni de tirar a los viejos por la ventana, pero creo que ha habido un gran cúmulo de compañeros que fueron marginados intencionalmente para que justamente esos hechos que pregunta el compañero Zurita, creo que de apellido, no se produzcan, claramente. Bueno, hay un bocadito al final, Julio. Justamente, mira, yo entré a laburar al Banco Central en 2011 y en el año 2012 se emiten las primeras LEVACs, que se llamaban LEVACs al principio, donde, como una forma de extorsión de la banca privada transnacional, empiezan a meter plata, cobrando interés por no hacer más nada que meter plata a la noche en el Banco Central y cobrándola al día siguiente a la mañana, con intereses, como una forma de negociación con el capital financiero, cuando anteriormente todo ese flujo de capital financiero, hasta antes del 2012, era repartido en modo de crédito en distintos sectores del país. Me parece que eso es un ejemplo claro de ese cambio rotundo que empezó a existir en el último gobierno de Cristina y que de una u otra manera nos llevó hasta acá, ¿no? Respecto a la cuestión sindical, que había un punto ahí que me hizo llegar hoy Esteche es como una estructura de armado de la charla, que también vale la pena aclarar que esa gran inmigración que trajo la generación del 80, solamente de italianos y españoles vinieron 5 millones de inmigrantes. No estaba tan equivocado Alberto de que algunos habían venido de los barcos, pero claro, se olvidaba de los que estaban acá. Creo que claramente
de ese sector social que conformaron, viene el sindicalismo, primero anarquista, ácrata, como le decían algunos. Nunca me entendí muy bien la definición de ácrata, pero creo que estaba más vinculado con la cuestión del anarquismo, y luego de la Revolución Rusa, obviamente, con algunos pertenecían primero a la Segunda Internacional, después a la Tercera Internacional. De la Cuarta Internacional no hablo porque ya es más reciente, y bueno, el trotskismo hoy tiene un rol protagónico dentro de la vida legislativa argentina, ¿no? Protagónico es el único partido de izquierda que tiene diputados, porque los socialistas santafesinos de izquierda tienen poco. Tienen mano izquierda, pero nada más. Creo que la verdad es que de ahí surgieron también grandes pulsiones que después dieron origen fundamentalmente de esos sectores ácratas y libertarios de verdad. Los anarquistas como Severino, que tuvo su diario, que se expresaban ideológicamente, y que fueron formadores de muchas generaciones de sindicalistas que llegaron después a vincularse a Perón a través de la Dirección Nacional del Trabajo. Me parece también que Perón cuenta en el libro hay un historiador socialista que escribió 2 tomos sobre Perón. Vive el hombre todavía, soy injusto con él, pero bueno, le preguntaban por qué se había aliado con Cipriano Reyes en el 45, en el 44, 43, cuando formó y le dijo porque él era un sindicalista de la carne, que en ese momento era el grupo más importante de uno de los sindicatos más importantes, porque la construcción prácticamente no tenía un sindicato conformado, además. Ahí había un sindicato y el sindicalista en aquel momento se llamaba Peter, del sindicato de la carne. Bueno, el día que Perón logra sacar el decreto de la revolución, creando el aguinaldo, Peter hizo un paro. ¿Qué querés? ¿Que me junte con este? Dice, sí, cuando le damos un sueldo anual complementario a la gente, el tipo hace un paro. Hubo algunos sectores fundamentalmente vinculados al codovillismo, a lo que era el estalinismo vernáculo, que nada tenía que ver con el estalinismo de la Unión Soviética, que de alguna manera tuvo que endurecer su política de seguridad interna cuando Hitler arrasaba Europa y después la Unión Soviética. Yo no es que sea estalinista, pero creo que fue un hombre importante, y no creo que haya sido mucho peor que Churchill, por ejemplo. Y claramente, si no hubiera sido por los rusos, hoy estaríamos hablando en alemán nosotros. Claramente. Alemania sería el hegemón dominante. Cuando vemos los cuadernos de la cárcel de Gramsci, el tipo escribe sobre el rol de Bordega en el trotskismo italiano y de Togliatti, y cómo los tipos, y el verdadero militante, el revolucionario del PC italiano era Gramsci, y cómo se cagaron en él y lo dejaron pudrir en la cárcel, como algunos de nosotros cuando estuvimos presos también, obviamente, salvando las vicisitudes, torturas y desgracias que sufrió Antonio Gramsci estando preso. Nosotros lo hablamos mucho con Fernando. Bueno,
hay que entender muchas veces, te digo también, cuando se habla de la burocracia sindical y demás, que también cuando las conducciones políticas verdaderas, no solamente las la de los secretarios generales de la CGT, se aburguesan, en realidad ese aburguesamiento viene de la falta de protagonismo en las políticas que llevan adelante los dirigentes históricamente del Movimiento Nacional y Popular. Me da la sensación que con criticar conductas parecidas, digamos, como el quietismo, la complicidad con los sectores patronales, muchas veces son críticas muy lábiles y que en realidad muchas veces están producidas también por la falta de expectativa, por la falta de poder político, de construcción de poder político llevado adelante por las conducciones políticas. Y a esto que yo digo, no está muy ajeno lo que dijo el compañero, la última pregunta que respondí, no me acuerdo ahora el apellido, pero el que hablaba de por qué no habíamos sacado la ley de administración. Zurita, exactamente. Bueno, creo que por ahí viene la cosa. Creo que Néstor era un tipo que construía. Mirá, Augusto Bandor decía siempre que el único poder que se acumula es el poder personal. Y no estaba equivocado. Lo que hace un buen dirigente es, obviamente, desde esa cuestión que es fáctica y propia de la naturaleza del hombre, el tema es cómo vos empoderás desde esa construcción de poder a los sectores a los que decís representar, entre ellos los dirigentes gremiales. Los dirigentes gremiales son dirigentes gremiales, que obviamente no son animalitos inocentes políticamente hablando, pero si no hay conducción política arriba y si estamos discutiendo pelotudes en vez de discutir los grandes temas y la profundidad de los grandes temas que tenemos que discutir. Y cuando gobernamos, no cambiamos y estamos pensando todo el tiempo, como dijo, creo que lo más patético, más evidente de esto que estoy diciendo, es lo que dijo Fernández cuando dijo que iba a expropiar el Vicentín, que me dijo, yo creí que me iban a aplaudir. Bueno, no todo pasó por ahí. Hay que ponerse al frente. Nosotros no medimos riesgos cuando recuperamos Aerolínea, el Correo, el Espacio Radioeléctrico, YPF o Aguas Argentinas. Siempre hay riesgos, y de hecho los riesgos se corrieron y yo terminé Cana por un monomotivo, el compañero Esteche por otro, pero todo por razones eminentemente políticas. Y bueno, creo que por ese lado viene trabajar en una constitución, obviamente, la construcción de un frente de liberación nacional. Esto es central, hay que dejarse hinchar las pelotas con la Unión por la Patria, con el frente de todo, con el frente de nadie, que primero la patria o después no sé qué mierda. Hay que laburar en la construcción de un frente de liberación nacional. Ese es el momento. Este es el momento. Cuando el enemigo ostenta todo su poder, vos tenés que atacar, porque el poder, ¿sabés qué? Te hace lábil, te hace débil. Cuando vos estás empoderado, te confías en que los fierros que tenés van a poder con el adversario que está aparentemente débil. Cuando vos estás en una situación de inferioridad, y sobre todo en una cuestión bélica o de violencia, el propio instinto de sobrevivencia te hace más fuerte que el adversario si estás convencido por lo cual pelear. Si no, sos una mierda que no servís para nada, la verdad es eso. Julio, querido, feliz día de lealtad. Gracias. Un abrazo por la compañía. Chao. Abrazo grande, Julio. Gracias, Julio. Feliz día, compañeros. Chao, amigo.